Gloria a Dios. Buenos días, buenas tardes ya. Los que están aquí en casa, el Señor les bendiga. Los que están llegando, el Señor les bendiga. El Señor siga bendiciendo tu vida. Los que nos están viendo por internet también, el Señor te bendiga grandemente, grandemente. Los que no han podido venir, los extrañamos, pero bueno, seguimos en comunicación y creemos que el Señor sigue teniendo piedad, misericordia y honra de ti y de toda tu familia. Hoy vamos a presentarnos Vamos a hablar de este libro, Interpretaciones Bíblicas. Sefaradíes tuvo que cambiar el título, pero bueno, es un libro de grande bendición, de verdad. Hay libros que yo los he tenido que volver a leer. Es la profundidad de la palabra de Dios. Hay unas palabras de verdad que cuando tú profundizas en ellas te va a dar otro sentido y le va a dar otro conocimiento y te va a dar otra enseñanza para tu vida y bueno, también para los que lo rodean. Creo que sí no lo tenemos aquí, pero si lo quieren lo pueden adquirir y lo pueden pedir por Amazon. Interpretaciones Bíblicas, y bueno, fue la edición de bolsillo, hasta la pasta se ve más bonita y más chiquito, entonces está muy padre, lo pueden pedir así. Y nuestro último ejemplar aquí. Es el último ejemplar, pero bueno, si lo quieres también lo puedes pedir por Amazon. Dios te bendiga, que la palabra sea de grande bendición para tu vida. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ver la historia de Génesis. Básicamente me estoy fundamentando en mi último libro, Singularitate, que es la historia de la humanidad inmersa en una historia más grande, que es la historia de la vida en el planeta Tierra. Y la historia de la vida en el planeta Tierra pertenece a una historia todavía mayor, que es la historia del universo. Entonces, bueno, en el libro Singularitate intento situar al ser humano dentro de esas historias, ¿no? La macrohistoria, la historia de la vida, y desde el principio, ¿no? Desde las cuerdas por medio de las cuales estamos formadas, que son onda y partícula al mismo tiempo, hasta el futuro desenlace del universo en unos 30,000 millones de años, cuando todo vuelva a los neutrinos, ¿no? Y se convierte en materia cuántica. Acuérdense que lo escucharon primero en el centro cristiano, en el reino de Dios. Después pasan los 30,000 años y se les olvida a quién darle los créditos. Siquiera pongan ahí el crédito, ¿no? Lo escuché del pastor Lauro, pero siempre se quieren llevar los aplausos y piensan que el conocimiento les surgió de la nada. Realmente, cuando uno estudia, se fundamenta en gigantes, y es realmente un honor darle el crédito a personas que los inventaron a uno para tener ese conocimiento, ¿no? Si no, carece uno como de bases. Si yo digo, ay, esto me lo inventé, me preguntó una persona, me decía, oiga, pastor, yo no opino, yo no creo que el tiempo sea una dimensión. Entonces yo le dije, bueno, pues no lo discutas conmigo, no es algo que yo haya deducido. Discútelo con Einstein, discútelo con Hawkins, discútelo con los físicos. Ellos son los que dicen que es una dimensión. A mí, ¿qué me dices? Yo nada más retomé ese conocimiento y lo expongo en materia bíblica, ¿no? Si estudia física en la universidad, en la UNAM hay muy buenos físicos, ¿no? Y ya que tengas tu diploma físico, matemático, entonces sí ya podrás discutir si el tiempo o no es una dimensión. Yo solamente soy un teólogo e intento situar el conocimiento de alguien mucho mayor que yo, mucho más sabio que yo, en el plano y en el contexto bíblico, ¿no? Entonces, bueno, de esto se trata el libro de Singularitate, ¿no? Y bueno, mientras eso sucede, mientras el mundo se desintegra en neutrinos en unos 30,000 millones de años, vamos a analizar la historia del Edén y la aparición del ser humano desde la óptica bíblica. Bueno, todo con base en el libro de Singularitate. En Génesis 2:8 dijimos, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El libro de Génesis nos dice que Dios puso el jardín del Edén en oriente. ¿Qué es el oriente? No tenemos un punto de referencia cuando decimos oriente. ¿Qué es el oriente? ¿Al oriente de dónde? ¿O al oriente de qué? Entonces, bueno, Medio Oriente, ¿no? Que se conoce como Oriente. Normalmente se le dice Oriente a la península de Anatolia, y dependiendo de la fuente
se añaden o se quitan regiones. Para los que les falta imaginación, siempre les digo, la península de Anatolia es como una mujer hincada, orando, ¿no? Aquí está la cabeza, no es una cabeza como con velo, aquí está el cuerpo, estos son los pies hincados de la mujer y en sus manos como que sostiene a la península de Sinaí, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre me la aprendí en geografía así, me dijeron es una mujer hincada. Entonces, básicamente esto es Oriente, a esta zona se le conoce como Medio Oriente. Y hay quien dice, no, bueno, hay que añadir también Egipto, otros dicen hay que añadir una sección acá, Turquía, Irán, Irak, pero básicamente o estrictamente Medio Oriente es la península de Anatolia, la mujer hincada orando, ¿no? Y tienen sus brazos a Jerusalén, a Israel. Bueno, es una visión muy mística. Y la escritura nos dice que había un río que salía para regar toda la tierra, que del Edén salía un libro. Y bueno, esto es muy, muy interesante. Esto es básicamente está en el libro de interpretaciones sefardíes, es el último ejemplar que tengo. Entonces, bueno, en términos espirituales, el río es unificador. Es lo que, de acuerdo a las interpretaciones sefardíes, básicamente son interpretaciones rabínicas de judíos de la comunidad de Sfarad, de España, en el medioevo, ¿no? Es decir, son básicamente medievales, son interpretaciones medievales. Y lo que ellos decían es que el río es unificador, que el río unía al ser humano con Dios. Ese era el vínculo que teníamos. El agua nos unificaba con Dios. Había un río y el río es completamente espiritual. Y cuando Adán fue echado del paraíso, ese vínculo se rompió y desde entonces buscamos sumergirnos en el río. Hemos estado hablando sobre el río. Acuérdense, el río que sale del altar. Tenemos que sumergirnos, nadar en la presencia del Espíritu Santo, sujetarnos al yugo. Jesucristo dice, yo soy, de su interior fluirá un río que fluye de aguas vivas. Entonces los místicos sefardíes dicen, si hay un vínculo entre el río, entre el primer río y nosotros, es lo que nos une básicamente con Dios, es restaurar lo que perdimos, nuestra espiritualidad perdida. Pero bueno, aterrizando el texto, el río también nos puede dar una ubicación espacial y esto es importante. Vamos a Génesis 2.10. Génesis 2.10 dice, y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, ese es el que rodea toda la tierra de Ávila o Jávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onis. El nombre del segundo río es Gijón, este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Bueno, básicamente el río tiene 4 brazos, sale a los 4 puntos cardinales de la tierra, como también dicen los místicos judíos españoles de la Edad Media, y los 4 nombres que se nos dan podemos ubicar algunos lugares. Salud. Jávila es el único sitio que tiene algún problema, dicen ¿dónde será Jávila? Y hay quien dice no, básicamente es la península del Sinaí. Jávila sería esta zona. Quién sabe qué río podría ser. Por aquí viene el río Jordán, podría ser el río Jordán. Se nos va a mencionar también el Éufrates, es súper conocidísimo, está por aquí. Sí se dibujó, sí, aquí. Entonces, bueno, es esta zona de acá. Se nos va a hablar sobre la tierra de Cus, también no hay pierde. Cus es Etiopía, está acá abajo. Entonces, bueno, vamos a tener como de dónde o exactamente en dónde estaba el Edén. Cuando hacemos los cuadros o marcamos, el centro nos va a quedar en el Mar Rojo, en el Mar Sur. Entonces tenemos alguna opción, que el Edén estuviera en esta zona de aquí o un poco más abajo. Aquí hay puro desierto, no hay nada. Sin embargo, este lugar, el cuerno de Asia, nos va a acercar mucho a Etiopía. Tenemos un lugar que se llama Eritrea,
que está en esta zona. Voy a cambiar el color. Y básicamente en Eritrea es donde los científicos, los antropólogos o genetistas piensan que apareció el ser humano, que hubo esta transformación en ser humano, ¿no? Que todos venimos de África, entonces lo podemos situar aquí, porque se nos va a mencionar también Asiria. Asiria es Siria la tenemos de este lado. Entonces, como si triangulamos, ¿no? y encuadramos, nos puede acercar un poco a Etiopía. Etiopía es donde se piensa que apareció el ser humano. Y bueno, esta es una gran posibilidad. Es definitivo que salimos de África hace 150,000 años, le duela a quien le duela. Todos venimos de un ancestro negro, ¿no? Y bueno, en México se niega lo negro, decimos sí, somos españoles e indios, y unos se sienten más españoles, otros se sienten más indios, dependiendo si eres indigenista o no, pero nadie dice mi ancestro negro, ¿no? Y lo ves en las narices y dices, no, mi nariz es olmeca. No, tu nariz es negra. Lo ves también en las orejas. Los que tenemos orejas pegadas, implica que tienes un ancestro negro. Y dices, no, no es cierto. Sí, claro, entonces tenemos un ancestro negro completamente negado. Somos ultra racistas en México. Decimos que no, por supuesto que sí. Y dices, medio aceptas lo indígena porque no es más que obvio en tu familia, pero lo negro completamente lo niegas. Dices, no, jamás hubo un ancestro negro. Por supuesto que sí. La pregunta que nos vamos a hacer ¿es el Génesis un recuento de esta salida del hombre de Eritrea, o simplemente es un relato más? Vamos a Génesis 3:24. La escritura dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre es echado al oriente. Otra vez, el oriente como un sitio místico dentro de la escritura, dentro de Génesis. Todo el mundo va hacia el oriente, todo sigue hacia este rumbo místico. El Edén en el oriente, el hombre es echado al oriente, y ahorita vamos a ver. Luego sigue caminando hacia el oriente, esto es muy especial, y cada vez va más al oriente. Y esta es la misma travesía que suponen arqueólogos, antropólogos y genetistas, que de África se fueron al oriente y cada vez más al oriente, y así llegaron a América, ¿no? Finalmente América está al oriente de Medio Oriente, ¿no? O al oriente de África. No pudieron atravesar por Europa, pero atravesaron por Bering hasta llegar a América. Vamos a Génesis 4:14. Dice la escritura. Dice: he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Bueno, cuando leemos la historia, lo primero que nos viene a la cabeza es ¿quién lo va a matar, ¿no? Aquí está hablando Caín mató a Abel, lo vamos a ver, y como castigo Dios lo sentencia con el destierro y lo envía nuevamente al oriente. Dice: me voy a la tierra de Nod, ¿no? Nod significa desconocido, significa errante. Me voy a la tierra errante. Y la pregunta del $1,000,000 es: ¿quién iba a matar a Caín si todavía no había seres humanos sobre la tierra, ¿no? Mucha gente dice: pues ¿quién iba a matar a Caín, no? Si apenas es Abel y Caín, y falta todavía Set, y no habían tenido descendencia. ¿De dónde salieron las mujeres, no? Con la que se encontró este hombre. Salió pues Caín en el versículo 16 y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer. O sea, ¿cuál mujer? Si apenas es Caín y Abel y acaba de haber el asesinato. Bueno, hay una teoría, la teología más simplista dice que está hablando en tiempo futuro. No es un tiempo futuro, o sea, finalmente esta gente vivía muchos años, Set iba a tener hijos, y bueno, después iban a conocer a sus mujeres, etcétera.
se iba a casar con una sobrina o qué sé yo, y después estos hijos planearían la venganza, ¿no? Ay, mi papá mató al tío, hay que vengar su sangre del tío, ¿no? Es una teología muy simplista. El judaísmo va a introducir a Lilith para explicar la situación, para que no les cuenten, les dicen, oh, pastor, ya sabe acerca de Lilith. Sí, es una fábula judaica, ¿no? Entonces, bueno, para que no les cuenten, hay una base bíblica, Isaías 34:14, cuando menciona a la lechuza, en hebreo dice textualmente Lilith. El término lechuza en hebreo es Yanshov, pero aquí dice Lilith, ¿no? Entonces, en el versículo 11 se vuelve a mencionar a la lechuza, pero ya con su nombre hebreo, Yanshov, y se la menciona junto con el Tohu Babohu en el libro de Isaías, y el Tohu Babohu nos va a llevar de vuelta a la creación, ¿no? Cuando el espíritu está flotando sobre el caos, está flotando sobre el Tohu Babohu, y entonces el judaísmo dice, oh, Lilith estaba al principio en el Tohu Babohu con Dios, fue la primera mujer que hizo Dios antes de hacer al hombre. Es una postura feminista, aunque no lo crean los judíos, algunos grupos definen posturas feministas, dicen que esta mujer era de lo peor, ¿no? Como Dios la creó antes que Adán, era una mujer infiel, le puso el cuerno con todos los demonios y ángeles caídos y todo lo que se puedan imaginar, y entonces procreó vida. Adán la mandó a volar, ¿no? Dijo, yo no quiero una mujer infiel, yo soy monógamo, ¿no? Acaba este artista de decir que van a empezar con una relación no monógama, ¿no? Will Smith con su esposa, después de muchos años dijimos, ya tomamos la decisión, no vamos a mantener una relación monógama. Esto quiere decir, se van a poner el cuerno mutuamente con autorización. Son muy abiertos. Doy gracias a Dios porque ni mi esposa ni yo tenemos estas concepciones como francesas, ¿no? Afrancesadas sobre las relaciones. Adán era como yo, dijo, no, yo quiero una relación monógama a la burger con los cuernos, y es desterrada. Lilith es echada afuera, y entonces los judíos dicen, esta es la explicación, ¿no? Caín se encontró con descendientes de Lilith, y bueno, había mujeres y hombres por ahí que le habían puesto el cuerno. Entonces, bueno, yo o en mi libro, bueno, me inclino más a posturas un poco más científico-académicas que no pueden negarse. De acuerdo a estudios recientes, y todo está aquí en mi libro, completamente explicado de manera más amplia, existieron varias especies de homínidos superiores que podrían considerarse humanoides o protohumanos. Esto quiere decir caminaban sobre dos extremidades y eran bastante inteligentes, y bueno, como nosotros vamos a tener al Homo erectus, al Homo luzonensis, a los denisovanos, a los floresiensis y a los neandertalensis, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que no todos los homínidos superiores eran compatibles unos con otros. Es como el día de hoy, no puedes cruzarte con un orangután, ¿no? Se parecen mucho a los seres humanos, ¡ay, qué inteligentes son los chimpancés! Pero de ninguna manera te puedes cruzar. Bueno, entonces hay una incompatibilidad ahí genética infranqueable. Hace 150,000 años, cuando había cuando menos dos especies incompatibles de Homo sapiens. Vamos a tener aquí al Homo erectus y al Homo luzonensis, dicen completamente incompatibles. El sapiens no podía cruzarse con ninguna de estas dos especies, y hace 150,000 años que se cree que salió de África, dijimos de Eritrea, puede ser. Parece una reseña de Caín matando a Abel, cuando estamos hablando de que mató al hermano, y los dos ofrecieron ofrendas distintas. Uno ofreció una ofrenda de carne y el otro una ofrenda de vegetales. Es muy posible que dijeran, estamos hablando de dos especies incompatibles. Y Caín, Homo sapiens muy agresivo, mata al pobrecito Abel hace 150,000 años, y allí está la cosa bíblica, un recuento de la historia
de la humanidad. Pero bueno, ¿qué pasa con los que ya estaban cuando salió Caín? Pudiera hacer un recuento de los homos que sí eran compatibles con el sapiens, cuando menos el neanderthalensis y el denisovano. Esta foto, bueno, me gusta mucho, está en el Museo Rockefeller en Israel y es un neandertal. Digo, ¿quién tiene un neandertal ahí exhibido? Y la gente pasa y lo ve y ni cuenta se da. Dices, oh, si esto fue un pariente muy cercano con el que la gente, con el que el Homo sapiens se podía cruzar. Era mucho más inteligente que el Homo sapiens, es más inteligente que el ser humano en la actualidad. Tenía un cráneo más amplio. Nadie sabe cómo pensaría o qué tan inteligente sería, porque no era un ser humano así de inteligente. Y esto es una perspectiva muy curiosa. Durante 230.000 años estuvieron conviviendo las especies de diferentes humanos, pero apareció Homo sapiens en la escena y conforme iba apareciendo, iba acabando con los demás homínidos superiores. Somos una especie demasiado belicosa. Digo, gracias a eso sobrevivimos al poderoso tigre dientes de sable, ¿no? Y a todos los peligros que hay en la humanidad. Si no fuera por lo bélico y agresivos que somos. Yo, pastor, te acabas de pelear con el vecino, no eres un peleonero. No, yo no soy peleonero, se me cerró, pastor, tenía que tomar venganza y maldecirlo en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿no? Por supuesto que somos increíblemente bélicos, ¿no? Entonces, bueno, esto podría explicar las historias de Génesis, pero es muy curioso. Vamos a Génesis 2:7. Dice la escritura: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Bueno, en hebreo dice polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto es algo que nadie se explica, y me lo acaba de preguntar mi sobrino hace unos días. Hace 70.000 años el ser humano cambió por alguna razón. Algo pasó en su cerebro, se le conoce como la revolución cognitiva. Nadie sabe qué fue lo que sucedió. De pronto se volvió con una mayor capacidad para socializar, tuvo una mayor capacidad para negociar. Siempre la economía y el ser humano han estado de la mano. A veces pensamos que lo espiritual no tiene que ver con lo económico. Usted dedíquese a lo espiritual, pastor. No, el ser humano siempre ha sido homo economicus desde que nació. La escritura nació con la economía, la historia nació con la economía, la historia del ser humano. Es decir, estamos vinculados a la economía, somos homo o económicos. Y tuvo algo que no tiene ningún animal sobre la tierra ni en ninguna otra parte, y esta es la capacidad para imaginar. Vivimos en comunidades imaginarias. Hay todo un libro que se llama Comunidades Imaginarias, porque tenemos la capacidad para creer que un pedazo de papel vale 100 pesos o vale 200 pesos, o tenemos la capacidad para imaginar una institución que rige, ¿no? O tenemos la capacidad para imaginar una nave que va a llegar al espacio. Ningún dinosaurio en 250 millones de años de evolución pudo imaginar nada, ¿no? Evolucionaron con dientes, evolucionaron con garras, evolucionaron con colmillos, pero no evolucionaron más allá de ser animales más preparados para la supervivencia. Entonces, bueno, esto hizo que en 20.000 años catapultaran al ser humano hasta convertirse en la especie dominante. Nadie sabe qué pasó. Nos creen que fue la alimentación, que empezamos a comer carne cocida, y eso hizo que el cerebro pudiera relajarse. La carne cruda tarda mucho en digerirse, y la carne cocida, dicen, eso fue lo que cambió. Otros dicen que fue una mutación, ¿no? Una radiación ahí, mutó un gen y de pronto nos volvimos diferentes. Otros creen en los extraterrestres, dicen, no, vinieron los extraterrestres. Stanley Kubrick en su película dice, pusieron el monolito y el changuito ahí tocó el monolito y de pronto
agarró el hueso y mató a todos los demás, ¿no? Pero bueno, son diferentes hipótesis, hay mucha especulación. Sin embargo, lo que yo creo, y es lo que yo propongo en mi libro, es precisamente eso. Dios tomó al homínido superior, uno de entre los 6, y sopló la diferencia, hizo el cambio, el aliento de vida, la Nishmat Haim, como lo dice la Escritura, es lo que nos da esa capacidad de ser diferentes y lo que nos hace la diferencia de los demás animales. Esto es algo muy curioso. Génesis 10:1, vamos a tener otra distinción. Fíjate, dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Shem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Estos son los supuestos pobladores del mundo moderno, todos hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Si analizamos las naciones que eligieron sus hijos, vamos a ver una división tripartita del mundo de aquel entonces. Es un mapa moderno, quién sabe cómo lo habrán hecho en aquel entonces, pero hay 3 grandes grupos: africanos, europeos e indoasiáticos, y lo más obvio es ver una visión geocéntrica. Geocéntrica es: yo estoy en el centro y todo gira a mi alrededor. Todos los tribus antiguas fueron geocéntricos. Anáhuac o México, bueno, México significa aquí está la luna, ¿no? Porque vieron la luna en el centro de la laguna y dijeron este es el centro del mundo. Y Anáhuac significa ombligo del universo. Entonces México Anáhuac es en el ombligo del universo donde está la luna, todo lo demás gira sobre Babilonia igual. Y esta división no es la diferencia. Dijeron, bueno, todo parte hacia acá, acá tenemos la otra división y acá tenemos la otra división, y nosotros estamos en el centro, ¿no? El escritor dijo, aquí está el centro y el mundo está dividido en 3 grandes, en 3 grandes partes. Pero esta es una visión muy simplista, esta es una visión bastante obvia de una persona que dice, pues sí, los antiguos, hace 11,000 años, los que escribieron el texto, tenían una visión geocéntrica. En Génesis 10:32 dice: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y estos se esparcieron, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Hay una gran similitud, y esto es lo interesante, en las 3 especies de homínidos que convivieron con los sapiens hace 150,000 años y que sí eran compatibles. Hablamos de las 3 grandes especies. Uno es el neandertal y otro es el denisovano. El neandertal, bueno, básicamente se fue hacia Europa. Con solamente ver a los europeos y sus caras de neandertales, sabemos que hay un ancestro neandertal en sus vidas. Esto lo ha probado la genética, tienen un 10% o un 5% de neandertal, es decir, sí se cruzaban entre ellos. Y los denisovanos básicamente son los asiáticos. Y al final salió el hombre, dijimos, lo voy a poner en otro color que resalte más, salió el hombre de Eritrea, se vino a Europa, acabó con los neandertales, se cruzó con algunos, sí había mezcla, pero quizás no había química, ¿no? Entonces, quién sabe cómo fue que se cruzaron, pero de que se podían cruzar, se podían cruzar. Eran, les digo, súper inteligentes los neandertales. No ha habido ningún ser humano superior a un neandertal, pero nosotros ganamos. Sí, no se necesita inteligencia, se necesita imaginación, se necesita agresividad y se necesitan muchas otras cosas para sobrevivir. Y bueno, en su paso hacia acá se cruzaron también con los denisovanos, y los denisovanos acabaron por atravesar América. Esto quiere decir que todos las tres especies compatibles se mezclaron. Esto es muy curioso. Pudieran ser el Génesis un recuento de los hijos de Noé, un recuento de las 3 especies de homínidos que sí eran compatibles, ¿no? Bajo una visión metafórica. Entonces esto es muy curioso.
Ahora, todos se mezclaron y crearon un solo linaje. Esto quiere decir que si tienes descendencia europea, puede ser que te encuentren un 1% de neandertal en tus venas y 5% de denisovano, pero la mayor porcentaje es de Homo sapiens, ¿no? Pero nos cruzamos todo. Y nos falta todavía el Homo floresiensis, ¿no? Lo mencioné, pero bueno, me preguntaron, están así por encima, ya se me olvidaron los nombres. Bueno, el Homo floresiensis le pusieron así porque nació en la Isla de las Flores. La Isla de las Flores está por aquí, déjenme, se los pongo en rojo. Está en esta zona, arriba de Australia, más o menos. Piensan que llegó caminando, que de alguna manera bajó el nivel del mar y que llegó caminando allí. Y lo más curioso es que había Homo floresiensis hasta principios del siglo XX, 1910, 1920, en la Isla de las Flores. ¿Y qué creen? Era un monito cilindrero, ¿no? Articulaba palabras como perico. Los misioneros, que hicieron expediciones y tuvieron contacto, eran ultraagresivos, chaparritos, eran como monitos, caminaban en dos pies, erguidos, articulaban palabras, pero no tenían tampoco imaginación, seguían viviendo como animales. Esto es el gran cambio, porque si alguien me dice, ay pastor, hubieran sobrevivido los neandertales, hubieran sido muy inteligentes, pero hubieran seguido siendo changos. ¿Sí me explico? Hay una diferencia entre el ser humano y las demás especies. Lo prueban los floresiensis, que eran totalmente de la época, y bueno, lo prueban los orangutanes, los chimpancés y los dinosaurios. 250 millones de años de evolución y ninguno evolucionó en cerebro ni en nada. Somos una raza increíblemente especial, una especie distinguida entre los demás, que no los cuenten y les digan, eres un mamífero superior. Claro que somos mamíferos, claro que somos changos, pero tenemos un soplo divino y eso nos hace diferentes de todos los demás simios, de todos los demás animales. Y me preguntaba esta persona, ¿usted cree que haya vida en la galaxia? Claro que creo que hay vida en la galaxia, pero no creo que haya vida inteligente, ¿no? A lo mejor encuentras dinosaurios, a lo mejor encuentras mamíferos, a lo mejor encuentras una mezcla rara, a lo mejor encuentras seres moleculares, pero ninguno va a tener la capacidad imaginativa que tenemos nosotros. Esto es la postura de mi libro. Y bueno, Génesis, dando un recuento de este suceso. Por más que se mantuvieron aislados, los floresiensis siguieron siendo monitos cilindreros. Bueno, digamos que todo esto es cierto, que Génesis es una remembranza de nuestra salida de África, que es también una remembranza de nuestra mezcla con los demás seres humanos que poblaron la tierra, que nos mezclamos hasta que se fundieron todas las especies y dieron con una sola raza humana. Adán y Eva sería la representación de ese Homo sapiens que sale de África y que tenía una superioridad espiritual sobre las especies, ¿no? La superioridad era espiritual, no en inteligencia. Dijimos el neandertal era más inteligente, pero nosotros teníamos una chispa totalmente distinta. Aquí está, podíamos imaginar el lenguaje articulado. Nos permite expresar muchísimas cosas. Los que no saben cómo apareció el lenguaje apareció con señas. Cuando alguien dice acá, sí, que me pases agua para tomar porque me estoy ahogando. Entre más señas usas, lo siento, más mono eres. Entre menos palabras conoces, te acercas más al mamífero. Una persona, bueno, en el español creo que hay como 6,000 términos de uso coloquial. Normalmente un adolescente de secundaria o de preparatoria no usa más de 300 palabras, y los que usan los términos estos aglutinantes para decir todo, ¿no? Con una palabra significa un verbo, una grosería, una mentada, un saludo amistoso. ¿Sí me explico? Entre más groserías uses, lo siento,
es que tienes menos vocabulario para poderte expresar. Entonces, bueno, una persona grosera lo que necesita es ponerse a leer para que tenga un vocabulario más florido y pueda expresar diferentes cosas, porque hay palabras muy aglutinantes, ¿no? Conozco una o dos en el español y con esas puedes entablar una conversación por 10 minutos y la gente te entiende porque son sinónimas de muchos verbos, ¿no? No lo voy a decir en público ni en televisión, pero ustedes ya saben cuál es o cuáles son esas palabras, ¿no? Entonces, bueno, puede haber muchos monos superiores, similares al ser humano. Están los orangutanes, los chimpancés. Ve al zoológico, ninguno tiene la capacidad de simbolizar el lenguaje como lo tenemos nosotros. Ningún animal se reveló jamás a través de un libro, ni puede leer ni escribir. Enseñaron a algunos monos a hablar por medio de señas. No pueden aprender más de 30 palabras, esa es su capacidad. Dije, ay, los monitos quizás nos quieren decir algo, no tienen capacidad mayor de 30 palabras. Les enseñan a decir, hola, tengo hambre, dame una naranja o lo que sea, y tan se acabó. Es decir, no pueden hacer más que eso. Hay quien dice, es que si el monito pudiera hablar, diría tantas cosas. Lo que puedes decir con 30 palabras es lo que tú puedes decir con también menos de 30 palabras, ¿no? Entonces, bueno, muy similar al mono. La capacidad de abstracción es el soplo divino. Y después de tantos años, la simiente de Adán se mezcló con otras simientes. Esto trajo la ira de Dios. Dijo, no es posible que esta creación se haya mezclado con neandertales y con denisovanos y se haya contaminado cuando no eran, cuando era una creación distinta, ¿no? Hay una ira en Génesis. Sin embargo, esto nos habla que somos una sola raza. No tenemos fronteras, no tenemos colores ni naciones. Esto que indica, vamos a Hechos 17, vamos a ver el lado espiritual de todo esto. Hechos 17, 26. ¿Qué es lo que hay más allá de que todos vengamos de África y tengamos una misma madre negra? Bueno, una tatarabuelita de color afroamericana, como dicen ahora, para no ofender a las personas. Bueno, era africana. Hechos 17, 26, dice la escritura: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha purificado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pablo sabía con certeza que había un solo tipo de seres humanos. En su carta a los romanos nos dice, no hay griego, ni judío, ni sabio. Para él todos éramos hermanos. No había sabio, ni filósofo, ni necio. Todos éramos los mismos seres humanos. Todos valemos lo mismo delante de Dios. Es importante primero quitar las divisiones en nuestra familia, en nuestros conocidos, dejar de pensar en razas, en títulos, en colores de piel o en nacionalidades. En México dijimos, somos muy clasistas. El racismo hace una diferencia entre la raza. Yo soy de raza aria, decían los alemanes, por lo tanto las otras razas son inferiores, decían los semitas, los hijos de Sem, los judíos es una raza inferior, los hijos de Jafet, los africanos son una raza inferior. Entonces, bueno, esto es ser racista. En México somos racistas, decimos yo soy más europeo que indígena, ni me diga que tengo ancestros negros, no pastor, yo nomás europeo, y un poquito de indígena, ¿no? 80% europeo, 20% indígena, y también somos clasistas. Los términos que utilizamos, ofensivos, peyorativos, indio, naco, bueno, indio es racista, naco es una persona sin cultura, están reflejando también nuestra idiosincrasia, ¿no? Cómo estamos viendo a las demás personas. Debemos reconocer una sola raza, dejar de pensar en chinos o en indios o en japoneses, sino reconocer que todos somos seres humanos. Pablo fue más allá todavía.
estaba como la canción de John Lennon, Imagine all the people, no se dice, no, bueno, dice, imagina una sola fe, un solo bautismo y un solo Señor. Esa era la visión de Pablo. Nada de religiones, una sola fe, un solo bautismo y un solo Señor, ¿no? Bueno, era un idealista, yo también soy un idealista, y su visión era: convirtamos a otros para convertir este sueño en realidad, ¿no? Le cantamos la misma de la semana pasada: soñar no cuesta nada, ¿no? Sigue soñando, Pablito, está muy difícil. Se lo tomó muy en serio distintos grupos religiosos, y dijeron: vamos a convertirlos con la espada, ¿no? A estos indios sacacorazones, ¿no? Y a espadazos ahí les traemos la cruz, ¡órale! ¡Pah! O te conviertes o te convierto, ¿no? Esto fue la Inquisición, esto fue el oscurantismo que vivió no solamente en México, Europa durante muchos años, y luego se levantaron los musulmanes, y ¿qué creen? Eran más civilizados, la gente se convertía al Islam por motus propio, porque veían algo superior en el Islam, veían más disciplina, más arte, más cultura que en el catolicismo medieval, ¿no? Que estaba nada más reservada la cultura para los monjes enclaustrados. El Islam era cultura para toda la gente. Entonces, bueno, sin embargo, siguió siendo por imposición. No podemos imponer a Cristo con la espada, no podemos ser iguales a los que nos precedieron, no podemos enseñar a la gente a bibliazos, y los cristianos lo seguimos haciendo. Me da una vergüenza cuando hay un grupo de cristianos reunidos en alguna plaza y llega, no sé, la persona que echa incienso o la que lee las cartas, y se juntan 20 montoneros cristianos y me empiezan a reprender ahí. Dices tú, ¿qué te hace diferente de los bárbaros que nos colonizaron con espadas y vinieron y masacraron a 18 millones de indígenas? ¿Qué te hace diferente de la intolerancia fundamentalista, que porque hablan mal del líder van y le cortan la cabeza a una persona? ¿Sí me explico? ¿Dónde está realmente nuestra cristiandad? Este era el sueño de Pablo. Decía: somos una sola raza, somos una familia de la fe, todos venimos del mismo ancestro. Se acabó Noé, se murió Cam, se murió Jafet, todos se mezclaron y quedamos un solo ser humano, sin fronteras, ni naciones, ni colores, ni clases sociales, ni títulos, ¿no? Seguimos sacando los títulos. Debemos estar hermanados por un valor universal. Es la enseñanza cristiana: hacer con otros como queramos que hagan ellos con nosotros. No haz con los otros como quieres que hagan contigo. Este es el valor universal. ¿Cómo quieres que te traten? Así trata a los demás. ¿Cómo quieres que te bendigan? Así bendice a los demás. ¿Cómo quieres que te enseñen la Biblia? Así enseña la Biblia a los demás. ¿Cómo quieres que te trate una persona que profesa una religión ajena a la tuya? Así trata a los que profesan una fe distinta, con esa tolerancia, con ese amor. Es la única forma de llegar a estos valores tan elevados que nos puso Pablo, que los leemos en la escritura y nos pasan así como rápido, diciendo: ay, sí, no hay filósofo ni griego, el que tira la basura, el que barre, el que enseña, o el que estudia, el que tiene un doctorado, o el que tiene una maestría, o el que es médico. Dice: todos son iguales delante de Dios, todos valemos lo mismo. Vamos a Hechos 17, 29. Dice la escritura: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Dice: somos de un mismo linaje divino, todos conformamos la gran familia de la fe que no tiene fronteras. Esto me gusta mucho. Vas a cualquier parte del mundo y te encuentras un cristiano, coreano, chino, japonés, vietnamita, ruso, y por el simple hecho de ser cristiano va a haber un puente de comunicación. Se va a acabar la diferencia entre la nación, entre la bandera, entre el credo,
y vas a encontrar a una persona, a un amigo, digo, buen cristiano, mal cristiano, pero lo vas a encontrar. Y esto me ha pasado infinidad de veces, ¿no? Vas de viaje y dices, hay un cristiano, y de pronto dices, ya encontré aquí a un aliado, bueno, aunque sea luterano, anglicano, bueno, anglicano no sé si son cristianos, no, pero encuentras ese mismo linaje. Esto es a lo que se refiere Pablo. Bueno, su concepción es mayor, dijo, Dios hizo a Eva y después venimos por Jesucristo, tenemos el linaje divino en nuestra sangre, pero en realidad es compartir la misma fe con distintas personas. Somos hijos de un mismo Padre, Jesucristo, y dices, bueno, hay muchas denominaciones. Claro, está el metabolismo espiritual de cada iglesia. Yo siempre he creído en un metabolismo. No todas las iglesias son para todas las personas. Hay gente que necesita liberación y que necesita estar viendo demonios todo el tiempo, no, y peleando ahí, hoy se manifestó el diablo, sí, gloria a Dios. Bueno, hay otros que necesitan estar alabando al Señor, y la alabanza es increíble, y cuando llega la prédica dices, ay, este pastor, su prédica estuvo demasiado sencilla, ¿no? Pero bueno, porque necesitas una alabanza. Y hay otras iglesias como la nuestra, la crema innata, ¿no? De todas las iglesias cristianas, donde se da un estudio más profundo de las Escrituras, y donde intentamos desentrañar algo más allá de lo obvio y de lo evidente. Mucha gente que se ha ido me reclamaban eso, pastor, es que quiero un discipulado básico. Pues este no es el lugar. ¿Qué más te puede enseñar? Hebreos dice, los rudimentos de la fe, el bautismo, el arrepentimiento, y creo que menciona otra cosa. ¿Qué más quieres saber del rudimento de la fe? Jesucristo es Dios, punto. Ahora vamos a pasar a algo más interesante, ¿no? Mira la profundidad del texto bíblico, y no, quieren seguir en ese rudimento de la fe. Vuélvame a bautizar. ¿Ya te bautizaste una vez? No, es que no lo hice con convicción. Bueno, te bautizamos 2 veces. Ya la tercera dices, pues ya, ¿no? O sea, como que no necesitas otra vez acudir al arrepentimiento de los pecados, ni a la fe en bautismos. Necesitas sumergirte, decíamos, en ese río unificador, y esto es profundizar en la palabra de Dios. Es un deleite realmente encontrar un término que te cambie la perspectiva y digas, wow, qué profundidad hay en esta palabra, y ni siquiera la entiendo, y te quedas pensando, ¿qué significará? ¿Qué significará? Eso implica meterte en el Señor. Vamos a Gálatas 5:14. Gálatas 5:14 dice la Escritura, porque toda la ley está en esta sola palabra. Bueno, en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo que dijimos. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Bueno, la pregunta, ¿por qué seguimos entonces actuando con mezquindades y racismos? Pablo nos compara a perros, ¿no? Imagínate, eres como un perro que te muerde, se andan mordiendo ahí entre ustedes, dice, como perros. Hay una parte donde dicen malos obreros, ¿no? Dejamos el cumplimiento de la ley de amar a nuestro prójimo, hacemos diferencia entre hermano y hermano, decimos, ay, este me cae mal, ay no, este es bien pesado. Y sí, hay unos que te doy la razón, pero bueno, hay que amarlos por encima de todo, ¿sí me explico? Hay que tener esa tolerancia, hay que ver que son unos bebés espirituales y necesitan más ayuda. Hay otros que dejan entrar una espiritualidad nefasta en sus vidas, y hay unos que cuando vienen dicen, ay, digo yo, que no se queden, por favor, ¿no? Que venga rápido y se vayan, ¿no? Y le ponemos cara de, buenas tardes, hermano, ¿no? Y digo, no es por el anillo, es por la, dicen los jóvenes, por la mala vibra que traen ahí, ¿no? Llegan así como, me imagino, como con mosquillas espirituales flotando, y dice uno, Señor, tengo que limpiar la iglesia cada vez que vienen, que se vayan allá a la de las liberaciones, o que se vayan a la competencia ahí donde están todos serios, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, cumpliríamos toda la ley mosaica guardando un solo mandamiento. Bueno, aquí está, un solo mandamiento: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La regla de oro
pastor, ¿qué es amar al prójimo como a mí mismo? Jesús pone un montón de parábolas. Es la regla de oro: haz con tu prójimo como quieras que hagan contigo. Te cae mal que llegue esa gente malvibrosa con sus mosquillas volando ahí alrededor. A lo mejor así tú vas a llegar también a un sitio y te van a decir: ay, este hermanito no me cae. ¿Cómo quieres que te traten? ¿Cómo quieres que te traten con tu suciedad espiritual también que llegas? Porque realmente limpio, nada más que Jesucristo, ¿no? Ciertamente, quién sabe cómo llegas tú a los otros lugares. Empecemos por la familia de la fe, por la iglesia del Dios vivo, por lo sencillo, por la gente que conforma nuestra congregación, por la crema innata de las iglesias. Empecemos por nosotros mismos, un puñado de escogidos, marcando un ejemplo al prójimo. Realmente podemos con la encomienda, o nos queda grande el saco. Bueno, a mí ya me queda un poco grande la ropa, ¿no? Nos queda grande el saco para decir: Señor, yo sí quiero amar a mi prójimo, empezando en la iglesia, empezando en mi familia, y después, bueno, intentando amar en la calle. El mundo es tan contradictorio. Me peleé con esta persona, con este pariente, y ya dije yo, pues ya mira, lo perdono, lo bendigo, y estaba de lo más normal, y se sorprendía, porque me perdono tan rápido. Dije yo, bueno, lo que es realmente inconcebible para la gente, dije, pues si quieres te dejo de hablar un año más, no hay ningún problema, no finjo que estoy enojado contigo, no entienden el amor de Dios, ni el perdón hacia los demás. Podemos nosotros empezar con un amor no fingido, como dice la Escritura, entender que las especies se acabaron, que si venimos o no si nos mezclamos o no con denisovanos o neandertales, de todos los homos inteligentes, de todos los homínidos superiores que había sobre la tierra, de todas las ramas o ramificaciones en el árbol de la vida, quedamos una sola especie de seres humanos. Ya no hay dos, ya no hay competencia, ya no hay mezcla, ya no los acabamos hace 70,000 años, somos ya los únicos que quedamos. Entendamos que todos somos hermanos, que todos venimos de la misma Eva africana mitocondrial, y comencemos a crecer verdaderamente espirituales, a conformar una sola familia de la fe, como era el sueño del apóstol Pablo: un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe en Cristo Jesús, y amando a nuestro prójimo. Hermanos, el Señor les bendiga. Otro sermón ultra idealista. Yo creo que sí puede haber un cambio. Los hippies lo creyeron, pero no creían en Cristo. Nosotros podemos hacer ese cambio en nuestras vidas. El Señor les bendiga, el Señor les prospere, el Señor les esté dando el anhelo más profundo de sus corazones. El Señor les enseñe a amar al prójimo como a ustedes mismos. Amén y amén.